Bueno, muy buenos días. Nos vamos a tomar los siguientes minutos tratando de resolver ese ítem que nos plantea el panel de conversación, navegar la incertidumbre, el diagnóstico y las causas de lo que estamos enfrentando en materia económica y aventurarnos a encontrar soluciones desde la perspectiva de cada uno de los invitados que vamos a tener en este panel, pues ver cuáles serían las soluciones adecuadas que se deberían pensar desde el gobierno y desde el sector privado también, además de lo público y de lo privado. Me acompañan en el panel la doctora Clara Imelda Restrepo de Mitchell, quien es la vicepresidenta de Desarrollo Económico y de Competitividad de la ANDI. Es economista de la Universidad de los Andes con especialización en política económica de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como analista financiero en Bavaria, consultora del SENA, investigadora y profesora de macro y microeconomía en la Universidad de Antioquia. Desde el año 1992 está vinculada a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, donde fue directora del Centro de Estudios Económicos y a partir del 2014 es vicepresidente de Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI. Muchas gracias por venir, doctora Imelda. El doctor Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República, es ingeniero administrativo egresado de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, máster en Economía en la Universidad de Boston y doctor de Economía de la Universidad de Oxford también. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos y privados como director ejecutivo de FEDesarrollo, viceministro de Comercio Exterior, director de Investigaciones Económicas de la Federación Nacional de Cafeteros, consultor en Comercio Internacional en la OEA y gerente del Banco de la República para el periodo 2017-2021. El doctor Rolando Roncancio Rachid, nuestro rector de la Universidad de La Sabana, es abogado de la Universidad de La Sabana, máster en Business Administration, MBA, de la Escuela de Negocios de la Universidad, INALDE Business School. Asimismo es magíster y doctor en Gobierno y Cultura de las organizaciones de la Universidad de Navarra, en España. Se ha desempeñado en cargos directivos de la Universidad de La Sabana como secretario académico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, secretario general de INALDE, secretario general de la Universidad de La Sabana, consultor senior en procesos de transformación organizacional y actualmente se desempeña, como lo había mencionado, como rector de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias, doctor Rolando. Muchas gracias, doctor Chavarría, también que no lo había saludado. Y para cerrar el panel, el doctor Martín Orozco Pfeiffer, gerente general de Inbamer, economista especializado en finanzas de la Universidad EAFIT, con amplio conocimiento del mercado colombiano y gran experiencia en la dirección de equipos de trabajo en empresas de consumo masivo. Se desempeñó en la gerencia de mercadeo y de ventas de Inbamer durante los últimos 3 años y a partir del 2016, 1 de enero debe ser, está a cargo de la gerencia general de la compañía. También una bienvenida al doctor Orozco. Mucho antioqueño en este panel, ¿no? Representación de Boyacá también el doctor Boyacá presente. Bueno, el reto es el que habíamos mencionado al comienzo. La idea, les planteo a los panelistas, es tomarnos unos 10 minutitos para desde la perspectiva de cada quien, porque tenemos pues distintas visiones, uno economista que ha estado al frente del Banco de la República, la empresa privada también, el ANDI. Gracias. Uy, estoy como enredado con esto. Sí, gracias. Desde la empresa privada, desde la academia y desde la visión también de la opinión pública. Entonces, les plantearía la opción de que nos tomáramos unos 10 minutitos por cada uno de los invitados para que desde su perspectiva nos dieran la visión de lo que está ocurriendo en materia económica en el país, el diagnóstico, es decir, cómo estamos hoy. Si pasamos el fonendoscopio por encima
de la economía de Colombia. ¿Cómo estamos? Le cedo la palabra inicialmente al doctor Echavarría. Aló, aló, ¿ahí se oye? ¿Se pueden ver los slides que yo... Acá. Ah, ok. Está bien. Mientras tenemos slides, yo puedo resumir rápidamente. A ver. Gracias. ¿Va a agrandar? Sí, este está bien. Ya no se ve. Bueno, esto siempre pasa en estos eventos, pero yo puedo resumir rápidamente lo que pensaba mostrarles mientras arreglamos el problema tecnológico. Ya no se ve. ¿Ya qué? No se ve aquí en la pantalla. No, yo sé, pero ¿alguien lo está viendo? Ya los están pasando. Ya, ahora sí. Ok, muy bien. Entonces yo lo que le propuse al coordinador es que en 10 minutos presento lo central sobre inflación, crecimiento y lo fiscal. Y en la segunda ronda presento algo sobre la reforma de salud y la reforma laboral. Entonces voy a tomarme mis primeros 10 minutos para resumir muy rápido lo que está pasando en la parte macro. En inflación, por fin tenemos, tal vez tocamos el techo y durante los últimos 2 meses la inflación ha dejado de crecer a niveles pues que eran inimaginados hace 2 años. Yo me retiré del Banco de la República con inflación de 1,5%. No por nada quiso el gerente, pero era impensable lo que iba a suceder después. En el próximo año, en el siguiente año, año y medio, la inflación ha seguido creciendo. Por fin tocó el techo, pero si uno quita alimentos, no ha tocado el techo, que es lo que se ve en la línea morada. ¿Qué pasó? Fundamentalmente que alimentos dejó de crecer, está cayendo, todavía a cifras pues muy altas de 21%. Y lo que se llama regulados, donde está transporte, etcétera, educación, sigue disparado, creciendo al 14 y pico %. Lo que se llama inflación básica por parte del Banco de la República, quitando o alimentos irregulados, etcétera, pues todo eso sigue creciendo, no ha tocado techo. Resumen, tocó techo porque alimentos dejó de crecer y está decreciendo. Y lo otro es la tasa de cambio, que tiene mucho que ver con todo, con la inflación, y que también tiene que ver con preguntas que seguramente va a abordar el moderador. La tasa de cambio colombiana
empezó a crecer mucho más que la de la región, se devaluó mucho más, también se ha revaluado recientemente, también más en Colombia que en la región. Una pregunta que se hace siempre es, bueno, ¿y qué se puede hacer para que la inflación no siga creciendo? Uno, las tasas de interés del Banco de la República han venido creciendo fuertemente, no solo en Colombia, en el mundo entero los bancos centrales han subido tasas. Este es el único instrumento que tiene el banco. Al banco, como dicen, le toca llevarse la champaña de la fiesta cuando la fiesta está bien y viceversa. Y lo otro que se puede hacer es noticias tranquilizantes por parte del gobierno. Eso tendría que ver con el comportamiento de la tasa de cambio. Esa sería una enorme contribución del gobierno a que la inflación no siga creciendo, como lo mencionó el doctor Ocampo en su discurso de salida ayer. Las expectativas de inflación, se está hablando de inflación de 8-9% para el 2023 y de cifras de 4-5% para el 2024, que todavía está por encima del rango del Banco de la República. Muy bien, 3 minutos, tengo 10. Segundo tema, crecimiento económico. El crecimiento económico para el 2023 va a ser bajo, eso lo dicen todos los analistas. Fedesarrollo está hablando de una proyección de 1,5% para el 2023, pero hay gente optimista, 2,5%, gente más pesimista que incluso habla de cifras negativas. Pero resumen, el crecimiento económico del 2023 va a ser muy bajo, sobre todo comparado con los 2 años anteriores de cifras de 7,5%, etcétera, más altas incluso. Seguramente Imelda nos va a hablar también de ese tema. Y finalmente, voy a ser más breve que los 10 minutos, señor moderador, el tema fiscal. ¿Qué es lo que se ve en lo fiscal? Una vulnerabilidad muy alta. La deuda del país, que se mantuvo en niveles entre 10-15% durante décadas, se disparó después de la Constitución del 91. Hubo un ajuste importante durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero ha vuelto a crecer y hoy está en cifras por encima del 60%. Todos los estudios consideran que una cifra de deuda sostenible no puede estar por encima del 55%. Incluso la regla fiscal que diseñó el gobierno en su modificación reciente habla de que ese es el deseable, máximo 55%. Ya estamos mucho más alto. Ha caído un poco por el crecimiento económico de los últimos 2 años, pero ese crecimiento no se va a mantener. Ya dijimos, va a ser más bajo. ¿Cómo se financia el gobierno? Con los fondos de pensiones y con inversionistas internacionales. Esas son la línea roja y la línea punteada que se ve en el gráfico. Por eso es tan importante mantener la confianza en el país y mantener los fondos privados de pensiones, porque esos son los que financian esa deuda gigantesca que tiene Colombia hoy, donde esos capitales se retiren del país o los fondos de pensiones se debiliten fuertemente, el gobierno no tiene cómo financiarse. ¿Qué pasa con el déficit fiscal? El déficit fiscal, pues sobre todo la línea azul, que es el gobierno central, uno lo que ve desde hace mucho tiempo es que se mantuvo en niveles bastante estables, pero después de la Constitución del 91, también como la deuda, se disparó. Y hoy está en niveles de 7%, aunque hasta 2020 niveles de 7%, que no se veía desde la recesión del 99, aunque últimamente ha habido mejores noticias, otra vez en parte por el crecimiento económico. Y finalmente, en materia fiscal de impuestos y de gasto, Colombia no logra lo que hacen otros países, que es que mejoran la distribución del ingreso luego de impuestos progresivos y de gasto focalizado en los más pobres. Si ustedes ven, lo que hay en azulito es el Gini antes de impuestos y lo que hay en verde es el Gini después de impuestos. Mientras más bajo el Gini, mejor distribución del ingreso en el país. Entonces, la distribución del ingreso antes de impuestos y gastos no es muy diferente en Colombia. El Gini antes de impuestos y gastos no es muy diferente en Colombia que en Francia, que en los países europeos.
pero esos países logran reducir enormemente la desigualdad luego de impuestos progresivos y gastos focalizados. Colombia no. Tenemos un sistema de impuestos y de gasto que no logra mejorar la distribución del ingreso. Con eso termino mis menos de 10 minutos, señor moderador. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Echavarría. Si antes de entrar al tema de las reformas, que va a ser una de las variables que vamos a abordar, ¿cómo está el paciente, doctor Echavarría? Si usted fuera el médico y dice, mire, la economía hoy está con una frase, ¿cómo? ¿Cómo está el paciente? Hacia arriba. Aló. El paciente está vulnerable. El paciente está vulnerable. Lo que vimos es que en materia de deuda y en materia fiscal tenemos enormes problemas. La tasa de cambio se está devaluando, en parte por la incertidumbre, sobre todo con lo que se llama riesgo país. No hay mucho margen para empeorar al paciente. Está vulnerable, es la frase. Muchas gracias. Doctor Orozco, entonces, desde la perspectiva de la opinión pública, hoy, ¿qué siente el colombiano que está pasando en materia económica? Buenos días a todos. Eso es muy importante y lo voy a aclarar desde el inicio. Todo lo que yo diga no son opiniones personales, sino que es basado en encuestas a la opinión pública, es decir, es lo que opinan los colombianos en general. En temas, pues, en general la gente está muy pesimista con todo, ¿cierto? No hay nada que se salve. De 20 temas que nosotros normalmente sondeamos cada 2 meses, todos están con porcentajes de personas que piensan que están empeorando más que mejorando. Pero específicamente en temas económicos, cuando uno pregunta cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento, pregunta abierta a la gente, lo que marca de primero es el desempleo y la economía. Obviamente, pues cuando uno mira las cifras de desempleo, el desempleo no es que esté aumentando demasiado, pero sí sigue siendo muy alta la informalidad. Yo, para explicarlo de manera fácil, lo tengo como partido en 4. La mitad de la gente trabaja y de la mitad de la gente que trabaja, la mitad tiene empleo formal. Pero además de la mitad, o sea, del 25% del total que tiene empleo formal, tan solo el 18%, el 17% tiene un contrato a término fijo o indefinido, el resto son prestación de servicios. Entonces, eso no genera bienestar y por eso la gente dice que el principal problema es el desempleo y la economía. Y yéndome pues hilando con lo de Juan José, cuando uno le pregunta a la gente si el costo de vida está mejorando o empeorando, el 92% dice que está empeorando. Y como Juan José tal vez sabe más que yo, cuando todo el mundo cree que las cosas están aumentando, más aumentan. Porque todo lo que usted hace, pues, tiende a subir de precio. Si usted vende empanadas, pues le sube a las empanadas. Obviamente también es porque el costo está más alto, pero en general la sensación en el ambiente de que todo está subiendo hace que las cosas sigan aumentando y la única solución, como bien ya dijo Juan José, es aumentar las tasas para que la gente se endeude menos y consuma menos. Y cuando se pregunta por economía, si cree que la economía está mejorando o empeorando, el 77% dice que está empeorando y sobre el desempleo dice el 67% que está empeorando. Como para hablarle de las 3 cifras económicas más importantes desde el punto de vista de la opinión. O sea, inflación y desempleo son los factores que más preocupan a los colombianos en materia de economía. De acuerdo. Y muy importante la voz de la gente, porque los indicadores económicos claramente son muy bien calculados, pero la gente en la calle, cuando usted suma todas las opiniones en la calle, eso le termina dando también el termómetro de lo que en realidad está pasando. Entonces es muy bueno que estemos aquí hablando de indicadores, de empresas y también de lo que dicen las personas afuera. Perfecto, muchas gracias, doctor Orozco. Bueno, y la visión de los empresarios, la ANDI, los industriales. Ya vimos qué piensa un economista, qué piensa la opinión pública, los industriales, que sin duda son los que reciben el golpe más fuerte cuando hay este tipo de circunstancias, de coyunturas en materia económica. ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo está Colombia hoy? Bueno,
Este está funcionando. Bueno, yo creo que me va a tocar a mí poner el toque de optimismo acá, porque si no, vamos a salir todos. Yo creo que lo primero, tratando de ser optimista, es que realmente el crecimiento del año pasado fue muy bueno y los últimos años nos han demostrado que Colombia es capaz de recuperarse rápidamente. Entonces, en ese sentido, hay todos, digamos, todo el andamiaje para hacer las cosas bien. Pero este año no empezó bien y, como lo decía Juan José, el crecimiento no va a ser bueno. Y realmente uno, en el mejor de los casos, espera una tasa por los lados del 1, 1,5%, y lo que vemos este año, lo que va corrido de este año, ya los primeros indicadores apuntan en esta misma dirección. Hay sectores como vivienda, como el transporte por carretera, que incluso ya tienen cifras negativas, y los que tienen cifras positivas realmente no llegan al 1%. Entonces, en este momento estamos en una coyuntura difícil y quizás, como recordando lo que decía Juan José, el principal problema es la incertidumbre, la falta de mensajes claros que hacen que al final del día los hogares, los empresarios aplacen sus decisiones, y esa es la parte que a nosotros más nos preocupa, porque eso genera como las condiciones para el crecimiento futuro. Concretamente, nosotros hemos venido desarrollando una encuesta donde le preguntamos a las empresas qué está pasando con los proyectos de inversión. La hicimos hace 2 meses y los resultados realmente son preocupantes. El 27% mantiene sus proyectos de inversión, el 29% los aplaza, hay un 33% que los ajusta. ¿Qué quiere decir eso? Hay que conseguir con la empresa, hay que seguir produciendo, pero reduzcámosle el tamaño porque esperemos a ver qué pasa. Y hay otros que definitivamente, un 5% que descartan y un 4% que no tenían previsto proyectos de inversión. Entonces, eso diría yo que es como uno de los factores más preocupantes si nos salimos un poquito del corto plazo y pensamos qué nos espera en el futuro inmediato. Muchas gracias, doctora Restrepo. La cifra entonces es 27, mantiene 30, 33, ajusta, y 29 aplaza los proyectos de inversión de las empresas. La encuesta nos había dicho usted en el camerino. En este momento la tenemos en campo, entonces la esperamos tener máximo dentro de un mes. Esperemos que las cifras cambien hacia lo positivo. Esperamos. Muchas gracias, doctora Restrepo. Desde la perspectiva de la academia, doctor Rolando, ¿cómo impacta la situación económica la universidad privada, la industria de la educación, frente a diagnósticos como los que estamos viendo aquí, donde hay, pues si no temor, por lo menos precaución de los empresarios privados, esperando a ver, invertimos o no invertimos, a ver qué ocurre acá? Los parámetros que nos mostraba el doctor Echavarría sobre cómo se está comportando la economía. ¿Cómo impacta esto en la industria de la educación? Si por allá llueve, ese sería como el resumen, ¿no? Digamos que en esa misma sala de urgencias entraría este paciente. Está bien. Que Juan José decía, vulnerable, pero no puede empeorar. Entonces, eso fue lo que dijiste. Bueno, no debería empeorar, no debería empeorar. Yo estoy estrenando presbicia, entonces me voy a ayudar aquí con las gafas. Entonces, ¿qué les diría yo en general sobre la educación superior? Un par de cosas de contexto. La educación superior en Colombia, digamos, como en general todos los sistemas de educación, digamos, en países que no tienen muy consolidados sus modelos, tienen 2 grandes retos: el reto de la cobertura y el reto de la calidad. Ese es, digamos, el ABC del trabajo que hay que hacer en educación. Yo me voy a centrar en educación superior, digamos, que es de donde puedo comentar con más certeza. En educación superior, para que ustedes se hagan una idea de cómo está compuesto el sector, somos más o menos 300 instituciones que ofrecen educación superior en Colombia, de las cuales 92 son universidades o somos universidades, de las cuales
unas 30 y pico son oficiales y el resto somos no oficiales. En Colombia tenemos una cobertura en educación que llegó en su mejor momento hace un par de años al 53, creo que rozó el 54% en algún momento, otra vez estamos alrededor del 51%, con una caída. Esa caída ha sido fuerte en las no oficiales por todos los temas de matrícula cero y ha habido en algunas universidades oficiales algunos crecimientos por ese camino de financiación. Digamos, eso es como en cuanto a lo estructural. Y en la calidad, las universidades colombianas, yo creo que en el país contamos con un buen sistema de calidad en lo que tiene que ver con los estándares de calidad y demás, aunque con unos retos enormes de calidad, como mencionaré, sobre todo no tanto en los estándares y en las instituciones que hay constituidas, que tenemos un buen andamiaje institucional, sino en los procesos, en la eficiencia, que es muy mala. En relación con el tema de la cobertura, ese 51% en este gobierno recibió, digamos, como una promesa que llenó de optimismo al sector de decir, oiga, vamos a crear 500.000 nuevos cupos en los 4 años, que es una apuesta grande. Primero la apuesta fueron 1 millón de cupos y finalmente se estableció, digamos, en 500.000 cupos. Es una buena intención grande, pero lo que hemos visto en estos 8 meses es que no se ha creado ningún nuevo cupo, no se ha podido. El semestre ya se fue, uno no sabe qué pueda pasar el siguiente semestre, porque como todos sabemos, lo del segundo semestre del año ya está ocurriendo ahorita, y no tenemos, digamos, con el cambio de ministerio y demás, no tenemos claridad sobre que pueda estar pasando alguna cosa en relación con eso. Eso, digamos, en cobertura. Hay un interés muy grande del gobierno en esta área, como en las demás, en que la cobertura se haga con oferta pública, con oferta oficial. Sin embargo, las universidades agrupadas en el SUBE, que son las universidades públicas, han dicho por activa y por pasiva que por más esfuerzos que se hagan, así se funden todas las universidades que se han dicho y demás públicas, las sedes, no pueden crear más de 200.000 cupos. Pero digamos que un poquito lo que siente uno desde la universidad no oficial es como si nos hubiéramos tomado la pastilla de la invisibilidad, como la chiquitolina del chapulín, pero esta es de la invisibilidad. Eso hay que decirlo y es así. Hubo algún anuncio de la nueva ministra o algo que salió recientemente de se necesita contar con la oferta no oficial, pero realmente no hemos podido. Yo soy de la Junta Directiva de ASCUN y no hemos podido, digamos, como concretar ninguna cosa. Y en relación con la calidad, el llamar la atención sobre, para que ustedes se hagan una idea, aquí para sacar un nuevo programa, no importa que uno sea una universidad, como es el caso de esta acreditada, con todos los años de calidad, tenga programas acreditados, si uno va a sacar un nuevo programa de lo que sea, más o menos el ministerio puede demorar 1 año y medio. En el caso del cambio curricular del programa de medicina que hicimos recientemente, para ajustarlo a las nuevas realidades, 3 años se demoró. Tienen, hasta donde tengo entendido, unos 4.900 procesos de esos retrasados. Entonces, claro, uno dice, está viviendo un nuevo mundo del trabajo, porque aquí todos, aquí le hubiéramos podido poner, hágame mi participación al GPT y sale muy buena la participación si la hace el GPT, ¿no? Todos sabemos. Es decir, hay una disrupción enorme y uno trata de innovar, trata de sacar problemas y se demoran mucho. Ese es el otro gran tema. Se han hecho también, digamos, anuncios de buenas intenciones y eso, pero hasta ahora no hemos podido hacer nada. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el financiamiento, se arrancó con un deseo grande de no tener tasas de interés, digamos, interés cero después de inflación para los pelados, estas cosas, tal. ¿Cómo se hizo eso? Ustedes vieron un anuncio en enero. Esta es una cosa que no se conoce mucho. A última hora, en la reforma tributaria, porque esto es así, no es un juicio mío, sino que fue una realidad el último día, salió un artículo que es el artículo 95, en donde se generó una contribución en cabeza de las universidades no oficiales, o sea, nosotros. Y nosotros somos los que pagamos el spread de la tasa. Y ahorita es así. O sea, esa tasa que no se paga supuestamente entre la inflación y la tasa, la estamos pagando bajo un impuesto nuevo las universidades privadas. Eso no se sabe. Y el último cálculo que se hizo en ASCUM con los vicepresidentes financieros, artículo 95, doctor, de la reforma,
eso va a ascender, cuando maduren las Cortes, al 24% del giro que nos haga el ICETEX. Y como me toca terminar, les dejo un dato final. Los datos buenos son los de IMAMER, pero yo tengo uno, que es, ¿saben cuántos proyectos de ley sobre educación hay hoy en el Congreso de la República? 70. De todas las pelambres posibles, desde cambios estructurales, cambios en los gobiernos de las universidades, hasta todo tipo de cosas. Ese es un poquito el panorama. Muchas gracias, doctor Rolando. Bien, ya hemos hecho como el diagnóstico, cómo está el paciente, y vamos a ahondar en las coyunturas o en los parámetros que podríamos desarrollar a lo largo de los próximos minutos. Y uno, sin duda, el más importante, tiene que ver con el de las reformas. Está rodando o avanzando una reforma a la salud en el Congreso de la República, una reforma laboral, una reforma pensional y, bueno, varias más que se nos vienen. Incluso, pues, la salud ha generado la crisis política que estamos viviendo hoy, el remesón en el equipo de ministros del presidente Gustavo Petro. Sobre ese tema de las reformas, y quisiera darle inicialmente la palabra al doctor Echavarría para que nos diera su percepción sobre lo que puede pasar allí, incluso vinculándolo a lo que ha pasado hoy con el cambio de gobierno. Tenemos un nuevo ministro en Hacienda que, tengo entendido, trabajó con usted, y un presidente que además fue alumno suyo en la Universidad Externado. Las reformas, ¿qué impacto van a generar las reformas en la economía, doctor Echavarría? Siempre nos pone a sufrir esa presentación. Ya ahí llegamos. Pero no se está viendo aquí en la pantalla. Si nos ayudan, por favor, en producción. Ya, gracias. Muy bien. No, volumen del micrófono, por favor. Aló. Sí, Ahora sí. perfecto. Muy bien, entonces voy a emplear otra vez 10 minutos para hablar de la reforma de la salud. No pasa nada, doctor Echavarría, si se toman unos minuticos más, Perfecto. tranquilo. Yo les cedo la mitad de los míos. Que ya hablé mucho. Muy bien, voy a hablar de la reforma de la salud y de la reforma laboral. No nos queda tiempo para la pensional. Muy bien. ¿Cómo percibo yo la situación de las diferentes áreas que se están mencionando para las reformas? Yo creo que hay muy buenos resultados en salud en Colombia. Ya vamos a hablar de ellos. Creo que hay resultados intermedios buenos en educación, muy malos en pensiones y muy malos en el mercado laboral. Vamos a hablar de eso. Eso tiene que, si yo entonces fuera el presidente Petro o sus ministros, me dedicaría primero a lo que funciona muy mal y luego trataría de ver qué hago con lo que funciona mucho mejor, porque en el margen siempre hay cambios. Lo primero es, ¿Colombia gasta poco en salud? No. Colombia es uno de los países que más gasta en salud en América Latina. Es la línea lila. Argentina está por encima, pero Colombia gasta bastante en salud, más o menos 5,5% del PIB. Entiendo que ha subido en estos 2 últimos años. Segundo, ¿qué pasa con la cobertura en salud? Este gráfico es impresionante y yo creo que como que nadie lo mira. Y es que en 1995 solo el 29% de la población tenía cobertura en salud. O mejor, solo cubríamos con salud al 29% de la población. Hoy el 95%. 95%. En el 94, en el principio de los 90, pues la gente de bajos ingresos iba a hospitales públicos, centros de beneficencia, y los ricos pagaban su seguro privado. Hoy 95%.
Se ha dicho que, sin embargo, no cubre las áreas rurales y la gente más pobre. Falso. Lo que muestra un trabajo reciente de Jairo Núñez en Fedesarrollo es que miren cómo ha crecido la cobertura en salud, tanto para lo rural como para lo urbano. Y hoy ambos están en 95%. Lo rural y lo urbano hoy están en 95%. En 1993 lo rural era 3%. Hoy es 95%. Y segundo, cuando uno mira por quintil de ingreso, también estamos hablando de 91, 93, 97, dependiendo si usted está en los más ricos o los más pobres de la población colombiana. Todos tienen cobertura por encima del 90%. Esto no quiere decir que no haya regiones en el país que tengan muy mala salud. Seguramente lo rural más pobre tiene mala salud, pero no el promedio del rural o el promedio del urbano. Son cifras, uno lo ve y no puede creer lo buenas que son. Como le oí yo a Roy Barreras, que es médico, él decía que en la revista Lancet, Colombia parecía como uno de los países con mejor salud en el mundo, en algunos de los parámetros. ¿Perdón? No, en ciertas variables, entre las mejores. Doctor, este gráfico del 95 es impresionante. Y no es únicamente para lo rural, no es únicamente para lo urbano, no es únicamente para la gente rica del país. Eso es lo que se ve en este gráfico, a menos que el doctor Jairo Núñez no sepa leer la encuesta. Eso es lo que está diciendo la cifra. Y ahí dejo para que ustedes miren un conjunto de variables: visita al médico por prevención, entrega de medicamentos por zona, calidad en el servicio médico, y todas han mejorado. Unas son más bajas. Por ejemplo, lo que se llama presencia de enfermedades crónicas casi no ha mejorado, porque la gente se está envejeciendo. Es decir, hay un montón de temas que tratar. Muy bien, la reforma propuesta por el gobierno, esto lo tomo de Alejandro Gaviria, es sencilla. Propone un pagador único, la ADRES, que es hoy una tesorería, y se convertiría en una gran EPS pública. Un conjunto de centros de atención primaria como puerta de entrada al sistema que coordinarían la atención y el despliegue de equipos territoriales. Unas redes integradas de salud para atención de mediana y alta complejidad. Algunas de estas cosas son buenas. Lo de atención primaria es importante. Lo de desarrollar un sistema de información único se propone desde hace 20 años en Colombia y hay que hacerlo. Pero la idea de que hay un pagador único, que es la ADRES, que sustituye a las EPS, yo no creo que sea una buena idea. La propuesta del gobierno Petro parecería insinuar que todos o la mayoría de los problemas se originan en la administración privada y no pública del sistema. Como dice Alejandro, como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción o desigualdades territoriales. La experiencia de Colombia con pagadores únicos públicos ha sido desastrosa. Y lo que muestra Alejandro lo fue con la llamada libre adscripción del Seguro Social en el 96, con los recobros directos del FOSIGA. El país recuerda los carteles de la hemofilia, etc. Inequidades regionales. Las inequidades regionales que se repiten en otros sectores, como la educación y el agua potable, tienen que ver más con problemas de la descentralización que con los mismos problemas del sistema de salud, hospitales públicos, etc. Eso en cuanto a salud. O sea, creo que estamos moviéndonos en la dirección totalmente equivocada. Pienso yo, modestamente, como se dice, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de la reforma laboral. Doctor Juan José, hay aquí una pregunta. Sí, venga, le complemento con unas cositas que tengo yo de salud según la percepción de la gente. Nosotros hicimos, finalizando enero, 2.700 encuestas a nivel nacional, incluidos zonas rurales y urbanas. Los rurales más o menos el 20% de la población, es decir que aquí está representado todo Colombia. Y efectivamente apoya mucho de los temas que usted acaba de mencionar,
porque cuando uno le pregunta a la gente entre 1 y 5, siendo 5 excelente y 1 malo o muy malo, ¿cómo califica los servicios de salud en general? El 34% lo califica en 4 y 5, el 39% en 3 y el 27% en 2 y 1. Y cuando uno pregunta si usted tiene acceso al sistema de salud cuando lo requiere, el 73% dice que sí. Parecería muy bajo, pero ese porcentaje que dice que no, al preguntarle por qué, la razón principal es porque hay demora en la asignación de citas. ¿Qué quiere decir eso según los colombianos? Que tienen acceso al sistema de salud, que lo están calificando bien, que además no se demoran mucho tiempo para ir al sitio, pues la mayoría de la gente menciona que menos de 1 hora, y en Bogotá era donde más tiempo de desplazamiento necesitaban, incluso más que en las zonas rurales, pero que cuando no logra acceder a él es por demora en la asignación de citas, lo que quiere decir que efectivamente hay que hacer mejoras según las personas. Vuelvo y digo, yo estoy aquí hablando es por las personas. La ficha técnica son 2.700 encuestas a nivel nacional, 1.88% de margen de error. Fuimos a todos los departamentos del país, incluye zona urbana y rural, es decir, veredas, no solo casco urbano, sino también veredas de Colombia, y cada una de las regiones y departamentos, y como le digo, veredas y casco urbano están representados. Tiene proporcionalmente todos los grupos de edad, hombres y mujeres, todos los niveles socioeconómicos, entonces es una foto muy completa del país. Por eso me atreví pues a mencionar los datos, porque son bastante confiables. Y cuando uno pregunta si se deberían eliminar las EPS o no, ya para terminar, el 32% está de acuerdo, el resto de las personas no está de acuerdo, que cuando uno lo compara con la aprobación del presidente Gustavo Petro hoy, es más o menos el mismo porcentaje, porque Gustavo Petro hoy está en 35% de aprobación. Doctor Echavarría, antes de que avance, si nos permite, antes de que avance al tema de la reforma laboral, que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar, un caso particular que tenemos en la Universidad de La Sabana. Doctor Rolando, la Universidad de La Sabana tiene clínica Universidad de La Sabana, desde la perspectiva de una clínica, la reforma a la salud, ¿cómo nos podría estar impactando? No, en la experiencia que tenemos aquí en la clínica, nosotros tenemos una clínica de 150 camas que atiende la región, tenemos un servicio de urgencias, todos los servicios de urgencias del país viven desbordados, pues este va porque hay otras ofertas, pero no tienen servicios de urgencias. Entonces nosotros, a mí la gente me dice, oiga, si eso es tan difícil, tan duro, cierre las urgencias. Yo no puedo cerrar las urgencias, o sea, es un servicio que le prestamos a la región, pero es muy difícil. Y los últimos meses, hay que decirlo, los flujos de caja de la clínica nuestra están en un estrés muy complicado. Solo con los anuncios de lo que podía pasar y demás, a nosotros nos han dejado girar la plata, porque la ADRES no le está girando a las EPS, es lo que nos dicen las EPS. Y cuando uno habla con directores de clínicas, de otras clínicas, hospitales universitarios, lo que sea, la situación desde ya está muy complicada, solo con la expectativa y con el corte, digamos, de los giros el triage de este paciente sí que está regular. Y la doctora Restrepo tenía algo que aportarnos sobre el tema de salud y la industria. No, muy corto. Yo creo que lo que hemos dicho nosotros desde la ANDI es la importancia de tener información clara sobre la capacidad de la ADRES para manejar lo que le vendría, e igualmente el costo de esta reforma de la salud para el fisco. Entonces eso yo creo que también es bueno que el país lo conociera. Muchas gracias. Doctor Echavarría. Un comentario final sobre salud. Las EPS no son intermediarias, las EPS son aseguradoras. Porque es que intermediaria suena como medio parásito, ¿no? Son aseguradoras. Y como son aseguradoras, debían estar reguladas por la superfinanciera. Es por eso que se está proponiendo eso. Y un segundo comentario. En los Estados Unidos el debate más grande después del aborto es el Obamacare. Porque la salud en los Estados Unidos es un desastre, donde solo la gente rica tiene acceso a la salud buena. Y en Inglaterra es un desastre. La salud en general es un tema muy polémico, porque ¿cuánto vale mi vida? Infinito. ¿Cuánto quiero yo que me subsidien un cáncer de páncreas? Pues todo, a ver si de pronto vivo.
Es un área muy compleja. Y yo lo que quiero decir es que para lo compleja que es, tenemos un excelente sistema de salud. Ojalá no lo acabemos. Muy bien. Ahora vamos a un área más fácil, lo laboral. Eso es como la Pero educación, doctor. hay un datico aquí. Vamos, Un dato, doctor Echavarría, de pronto que a mí me impresiona mucho cuando hablo con los directores de hospitales y toda esa cosa, pues por la situación que enfrentamos, ahorita es una de esas variables para medir, digamos, las bondades del sistema, sobre todo que le tocan a las personas es, nosotros somos uno de los sistemas con menor gasto de bolsillo del mundo. Por no decir que el de menos, porque me arriesgo a exagerar, pero póngale entre el 1 y el 5, de menor gasto del bolsillo del mundo. Vaya que lo intervengan en alguna cosita en Estados Unidos a ver cuánto le cuesta la edita al médico. Y una anécdota final para tomarme más tiempo, moderador. Yo traje a Juan Luis Londoño a Bogotá, de Medellín. Y yo recuerdo cuando Juan Luis murió, yo estaba detrás del féretro en el carro hasta los Jardines de Paz. Y infinidad de pañuelos en las calles, miles de pañuelos. Yo decía, ¿pero qué hizo este señor? Y fue la ley 100, fue la reforma a la salud. Ya, no digo más sobre salud, vamos sobre... Ahora hablemos de la reforma laboral. Es muy simple otra vez como la de salud. Reducción en la jornada diurna, que genera un sobrecargo del 35% en las horas laboradas entre 6 p.m. y 9 p.m. Aumento en el recargo de dominicales y festivos pasaría del 75% al 100%. Aumento en indemnización por despido sin justa causa. Esa es la reforma laboral. Entonces yo voy a mostrar 2 slides sobre el mundo laboral en Colombia. Lo que está en el eje horizontal es el tamaño de las firmas. De un trabajador, de 2 a 3, de 4 a 5, etc. Y en cada barrita está el empleo que generan, formal o informal. Y el total. Entonces, como se decía ahora, la mitad del empleo en Colombia, el total, es sobre más de la mitad son informales. ¿Verdad? 13,2 contra 8,5 formales. Y el mundo del empleo en firmas de más de 50 trabajadores o de 6 a 50 es un pedacito del ponqué. Lo grande del empleo es empleo en comillas, firmas de un trabajador de 2 a 3 o de 4 a 5. 60% del empleo en Colombia ocurre en firmas de 1, 2 a 3 o 4 a 5 trabajadores. Es decir, el empleo en Colombia lo genera el sector informal, lo cual es un lío gigantesco. Muy bien. Lo segundo es la idea de que en Colombia la disminución de impuestos a los empresarios en la reforma del 2012 no sirvió para nada y por eso tenemos que volver atrás. Unos sí, otros no. Si usted es dentista informal, paga salud, pero mucha gente no. Y este es parte del problema pensional, este es parte del problema del diagnóstico en general. Segundo, la reforma del 2012 de Cárdenas, ¿sirvió sí o no para reducir la informalidad? Sí. Miren cómo bajó la informalidad desde el 2012, desde 55 hasta 50, que todavía es un horror. Pero sí sirvió para bajar la informalidad. Porque si yo soy un empresario y tengo que pagar impuestos, cada que contrato trabajadores, pues o hago trampa o no estoy en el sector formal. Sí sirvieron. Tercero, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es qué efecto va a tener la reforma? En un trabajo de Fedesarrollo, para un supuesto de una pequeña empresa con un patrono y 2 trabajadores que ganan el mínimo, etcétera, se muestra que el costo de emplear trabajadores, los costos para las empresas sube 18.6 y ahí está discriminado por cada ítem. Dice Luis Fernando Mejía, solo la medida del cambio en los costos de despido generaría un aumento de la informalidad laboral de hasta 2.1 puntos.
porcentuales, equivalente a una pérdida de 460.000 empleos formales. Se acabó mi presentación. Muchas gracias, doctor Echavarría. Es muy interesante escuchar a la doctora Restrepo sobre el tema de la reforma laboral que tanto asusta a la industria. Bueno, lo primero, cuando le hablaban de una reforma laboral, uno esperaba... ¿Qué tanto asusta y qué tanto esperanza? Porque puede haber... Sí, puede haber esperanza. Bueno, uno esperaba una reforma que modernizara el régimen laboral, que generara empleo, que redujera la formalización. Pues la verdad, eso no se dio. Entonces, esa es nuestra principal preocupación, que el objetivo sea un objetivo de retornar a una legislación anterior y no generar empleo y reducir informalidad. También nos preocupa varios puntos de la reforma laboral, concretamente el tema de tercerización. Eso es una empresa moderna donde terceriza parte de su actividad. Eso se complica con la propuesta que se tiene actualmente. El trabajo nocturno, yo creo que todos los que hemos hablado de la necesidad de exportar, hablamos de 24/7, pero entonces ahora resulta que no debe ser 24/7, sino como 12/6. Entonces ahí empieza uno a preocuparse hasta qué punto estamos pensando en un mundo moderno, en un mundo que sea cada vez más competitivo. Y sin duda, uno de los más perjudicados con la reforma laboral, como está en este momento, son las pymes y los emprendimientos, en la medida en que se limita mucho la tercerización y le obliga a la persona que va a ofrecer un contrato que cumpla las mismas condiciones del contratante. Entonces, eso definitivamente saca como de la ruta lo que nosotros llamamos como emprendimientos o pymes. Y yo sé que la pregunta no era de reforma pensional, pero uno siempre ha dicho, también. Siempre ha dicho, la mejor reforma pensional es que haya formalización, que más gente cotice, que más gente esté en el mercado laboral. Entonces, si uno tiene una reforma laboral que no va en pro de formalización, sino todo lo contrario, pues se nos empieza a enredar qué tanto vamos a lograr con la pensional. Y ahí un tema que nos preocupa en particular de la pensional es el impacto sobre el mercado de capitales. Muchas gracias, doctora Restrepo. Creo que el doctor Orozco ya nos había mencionado en la introducción que el desempleo preocupa mucho a los colombianos, pero hay más datos en la encuesta. Yo tal vez le quería ligar eso. Lo que dijimos al inicio es que el 67% de las personas cree que el desempleo está empeorando. Y la mayoría de las personas, o hay más porcentaje de personas que dicen que es el principal problema. Entonces, si la reforma laboral lo que va a hacer es desincentivar el empleo, pues claramente estos porcentajes de opinión van a seguir empeorando. Habrá que ver pues qué termina saliendo. Y yo le quería ligar, así como ligamos las pensiones ahí, sí, con el tema de inseguridad, que aquí en este diagnóstico no lo podemos dejar a un lado. La gente está muy preocupada con la inseguridad. Más del 90% cree que la inseguridad está empeorando. Y cuando uno pregunta o hace índices de victimización a nivel nacional y sobre todo en ciudades principales, la situación es grave. Y eso tiene que ver obviamente con el empleo, que es de lo que estamos hablando, porque pues a mayor desempleo, más posibilidades hay de que la gente delinca, ¿cierto? Entonces, les voy a dar el dato de Bogotá, como para no enredarnos con muchos datos. El 36% de los habitantes mayores de 18 años en Bogotá ha sido víctima de hurto o atraco en los últimos 12 meses. Puede ser del celular, puede ser 50.000 pesos, lo que sea, pero pues a nadie le gusta que le roben, ¿cierto? Y cuando uno combina todos los delitos, eso sube al 52%, es decir, cuando suma hurto a personas, hurto a residencias, hurto a vehículos o alguna de sus partes, le suma al 52%, o sea, estamos hablando de que a la mitad de las personas en Bogotá les ha pasado algo en los últimos 12 meses. Y esa es la cifra que hay que mirar, porque el 60% de las víctimas de delitos no denuncian. Entonces, cuando uno mira las cifras de las autoridades, son las cifras de los denuncios, no las cifras de las víctimas. Y por eso quería ligar esto al empleo, porque si no hay incentivo al empleo,
hay un problema que se viene atrás, que es la inseguridad. Bien, muchas gracias, doctor Martín. ¿Cómo impacta la reforma laboral, doctor Rolando, a la educación superior? ¿Le pega también de frente? Sí, hace poco presentaron los vicerrectores financieros de las universidades unos datos que se los comparto. Esto fue la semana pasada que sacaron los números. Dos cifras simplemente les voy a dar. Se espera un impacto, si se aprueba, del 7% sobre los ingresos. La reforma laboral, A la educación superior. si se aprobara, a la estructura laboral de las universidades, que obviamente es el promedio en el país es más o menos 65-68% de costo laboral, como es lógico, porque esto es una empresa de personas, de servicios profesionales. 7% sobre los ingresos, que equivaldría con ese peso al 17% sobre los gastos en un sector cuyos márgenes promedios no superan el 4 o 5%. Entonces, pues eso tendría unas consecuencias que no quiero mencionar, pero que con un razonamiento deductivo elemental ya uno ve que serían muy fuertes, ¿no? Es altamente intensivo en personas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. William, qué pena que se me pasó un adelante. datico, es que todo esto está aislado, porque cuando hablamos de empleo también hablamos de salud, porque ahorita había una pregunta del auditorio, creo, y es que los independientes no todos pagan salud, muy pocos pagan, pero sí tienen salud, ¿cierto? Entonces, en la medida en que aumente el empleo formal, porque haya incentivos para el aumento del empleo formal, el sistema de salud va a tener mayores recursos. Pero incluso no siendo así todavía, tanto el empleado formal como el informal tienen acceso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Teníamos unos minutitos previstos para las soluciones, pero antes de llegar a ese que es como la tarea más compleja, hay varios factores que no hemos abordado. El tema del dólar, por ejemplo, la inflación, la decisión del gobierno sobre la política de hidrocarburos en el país, el tema fiscal, si este es un gobierno derrochón o es un gobierno cauto con el manejo del dinero público. ¿A cuál le quieren meter? Ustedes díganme y por ahí nos vamos. Hay de todo, no es sino que diga. Doctor Echavarría, usted que es la voz cantante en esa materia. ¿Sí? ¿Estamos? Aló. No, yo lo primero que quiero es alabar lo que hizo José Antonio Campo como ministro de Hacienda. Yo creo que fue una excelente tarea. José Antonio hizo una reforma tributaria que me parece bastante buena. O sea, a nadie le gusta que le cobren impuestos, pero dado eso, me parece que fue una reforma tributaria buena. El hecho de que la tasa de cambio no se haya devaluado hasta, vamos a ver qué pasa ahora, pero que se estuviera revaluando, es un buen síntoma de que el doctor Ocampo había logrado transmitir tranquilidad. José Antonio, por ejemplo, siempre dijo que había que apegarse a la regla fiscal, algo que el gobierno de Duque no hizo. Lo primero que hizo el doctor Duque cuando llegó es: la regla fiscal no me gusta. Pues claro que no, a todo mundo le gusta gastar. Pero lo primero que hizo Ocampo, y lo aceptó el doctor Petro, es: nos vamos a pegar a la regla fiscal, etcétera. Entonces, una nota positiva. Claro que José Antonio se acaba de ir, pero yo conozco al doctor Bonilla y me parece una persona sensata. Yo lo conocí en la Universidad Nacional, ha estado trabajando durante décadas en temas tributarios, temas pensionales, y yo le auguro éxitos, y así espero que ocurra. Bueno. En la medida en que le vaya bien al gobierno, nos va bien a todos. En la medida que le vaya bien al gobierno, nos va bien a todos. El dólar, ¿cómo está afectando el dólar el crecimiento de la empresa? ¿Cómo nos está afectando también en materia de inflación? Les dejo la pregunta abierta. No sé si la doctora Restrepo quiera mencionarlo, el doctor Echavarría, Martín, doctor Rolando. El dólar sin duda afecta en los costos, pues los costos de bienes importados se ven impactados por el dólar, pero quizás
Lo que más ha impactado pues a la actividad productiva como tal en relación con el mercado cambiario es la incertidumbre y volatilidad que ha caracterizado este mercado. Y ahí yo muy en línea con lo que, pues, que se ha discutido a lo largo de este panel es la importancia de mensajes claros. Y entrando nuevamente a lo que decía Juan José, ¿qué mensaje le mandaría uno al ministro de Hacienda? La importancia de los mensajes claros sobre cuál es el costo de las reformas que se están implementando, cuál va a ser el impacto de todas estas reformas en empleo, en formalidad, en actividad económica y, por supuesto, que haya un mensaje claro de responsabilidad fiscal y sostenibilidad fiscal, y eso por lo menos haría que el mercado cambiario funcione más por las fuerzas reales del mercado y no tanto por la especulación, que es lo que hace que las decisiones de inversión sean más difíciles. Muchas gracias, doctora Restrepo. Hay preguntas que nos han llegado también de los asistentes aquí en el auditorio. Vamos a tratar de abordar algunas de ellas. Pregunta el señor Luis Alberto Correa, ¿por qué no se ha logrado fijar un techo al presupuesto general de la Nación, incluidos territorios, para frenar déficit fiscal y deuda externa? Doctor Echevarría, no sé si nos ayuda con esto. No, yo creo que lo más cercano a un techo. ¿Usted cómo se llama? Silverio. Bueno, hablamos de Ecopetrol entonces. Espere. ¿Usted cómo se llama, doctor Silverio? Ahorita hablamos de eso. Pero lo más cercano a un techo en materia tributaria es la regla fiscal. Y repito, el doctor Ocampo y estoy seguro que el doctor Bonilla van a estar hablando de la importancia de someterse a la regla fiscal. Entonces sí lo hay. No hay un techo, pero hay la regla fiscal, que es parecido. Le respondemos lo de Ecopetrol, la política de hidrocarburos del país, doctor Echeverría. No es lo mismo. No es lo mismo, pero es lo más cercano que uno quiere. Uno no quiere un techo al presupuesto, uno quiere un presupuesto sostenible. Y el presupuesto sostenible es la regla fiscal. Yo creo que el concepto que usted quiere es el de la regla fiscal para un economista. O sea, usted es más duro que la regla fiscal, yo sé, pero no hay por qué ser tan duro. Si el país crece, podemos gastar más, pero que no suba del 55% la deuda. Me parece que va en la misma dirección, pero la pregunta, usted es más duro que yo. ¿Sí? Doctor Echevarría, no sé si quiera responder de una vez el tema petrolero. Pues mi primera respuesta, Silverio, es que soy miembro de la Junta y no puedo hablar sobre ese tema, pero voy a hablar sobre el tema. No, lo primero es decir lo que se ha dicho, y es que hay 80 proyectos de exploración petrolera que dan para rato, y eso es importante. Y hay que ver si son exitosos, si no exitosos, etc. Lo segundo, Ecopetrol no determina si se va a explorar petróleo en el país o no. Lo determina la ANH, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el gobierno en general. Y hay que esperar ese debate. El ministro de Comercio ha dicho que dentro de la discusión sobre reindustrialización vendrá la discusión sobre exploración de petróleo. El doctor Ocampo había dicho que hay que esperar a que se evalúen todos los contratos antes de dar una respuesta a ese tema. Entonces yo creo que por ahora, Silverio, lo que hay que ser es cautos y esperar cuál va a ser la velocidad de la transición energética. Todos esos debates están en marcha. Yo no me atrevería a decir hoy, porque además no le corresponde a Ecopetrol, decir que no vamos a explorar más. Hasta ahí voy. Y le cuento pues qué opina la gente sobre ese Por tema. favor, doctor a la pregunta Martín. concreta, si está de acuerdo o en desacuerdo con que se suspenda la exploración de petróleo y gas. ¿Qué dice la gente? El 37% está de acuerdo, el 58% en desacuerdo. 58% está en desacuerdo en que se suspenda la búsqueda de nuevos yacimientos. Así es. Muchas gracias, doctor Martín. Sí, adelante. No, además yo le recomiendo a todo el mundo una columna de Juan Carlos Echeverría en El País, muy buena. A mí me gustó mucho, porque él decía que América Latina se está dividiendo en dos grupos. Un grupo de países
que siguen hablando de exploración intensa de petróleo, México, Argentina, etcétera, y otros países donde hay una discusión como la nuestra, que es válida, pero Juan Carlos decía, van a tener mucho más éxito esos países que están explorando. Hasta ahí voy. Muy bien. Bueno, dale. Sí, eso es 5%, esos son 5 años de reservas. Venezuela tiene 500. No, Bien. ahí en energética yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es lo importante para la actividad productiva que haya seguridad energética, que de verdad haya suministro de energéticos en el país y que no corramos en un problema de desabastecimiento. Muy bien, muchas gracias, doctora Restrepo. Bien, ahora sí, vamos a las soluciones. ¿Cómo solucionamos este galimatías? ¿Comenzamos, doctor Martín? Sí, pues desde el punto de vista de la opinión, vuelvo y aclaro, yo lo que sugiero es que hay que dar mensajes de confianza. Hay un índice que nosotros calculamos para Fedesarrollo hace muchos años, pues lo calcula Fedesarrollo, pero nosotros hacemos las encuestas, que es el índice de confianza del consumidor. Cuando ese índice empieza a marcar bien, la economía empieza a marcar bien. Porque si no me equivoco, doctor Juan José, creo que más o menos el 60% del Producto Interno Bruto es consumo. Entonces, sin duda, la confianza al consumidor es la clave y esa confianza se logra cuando, pues obviamente, hay tasas de inflación controladas, porque la inflación es el peor impuesto que puede haber. Así no hayan subido el IVA, pues de alguna manera sí se subió pues vía inflación y no le llega a nadie, sino que simplemente es más costo para la gente en todo. Entonces, a medida que haya confianza en el consumidor, en inversiones pues desde el punto de vista empresarial, etcétera, la economía empieza a crecer y todos podríamos estar mejor. Entonces, es mensajes de confianza, menos incertidumbre, más hechos y menos palabras. De los estudios que ha hecho su compañera doctor Orozco, ¿se ha medido cuáles son esos mensajes que considera que son ambiguos de parte del gobierno o que no generan confianza? ¿Qué es lo que más le causa inquietud al colombiano? Pues lo que acabamos por poner ejemplos específicos, está el tema de exploración de petróleo y gas, que ya lo dijimos. Sí. Si la gente cree que el proyecto de Paz Total va por buen camino o por mal camino, casi el 60% cree que está por mal camino. ¿Qué otro tema? Bueno, hay un tema, hablando ahí de Venezuela, me parece importante, si la gente cree que Colombia podría estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento, el 58% cree que sí y el 41% cree que no. Y eso lo cuento porque hay que ligarlo a las soluciones. Yo creo que parte de las soluciones para dar confianza es tratar de no recorrer ese mismo camino, porque cuando se recorre un camino parecido, pues la gente se asusta y entonces la economía no mejora. Bien, muchas gracias, doctor Martín. Confianza, entonces, sería la clave. Doctor Rolando, desde su perspectiva. Yo creo que la herencia que nos dejó ahí en ese video, el doctor Ocampo marca el derrotero, ¿no? Sí. Sensatez, ¿no? Uno, digamos, con pensamiento universitario dice, pues es que las políticas públicas también tienen que hacerse con una racionalidad informada, con datos y con sentido práctico. Porque como decía un economista, que no me voy a arriesgar porque ahorita me corrigen y quedo muy mal, en mi propia casa, el que sea muy importante, que a mí me suena mucho eso, ¿no? Las políticas públicas no se juzgan por las intenciones, sino por los resultados. Y eso es lo que le llega a la gente. Yo diría eso implica apertura y moderación en las posiciones, que es la única manera de tener sentido práctico y racionalidad informada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rolando. Los empresarios, los industriales, ¿de qué manera podría el gobierno contribuir a aclimatar la tranquilidad, a generar esperanza, a que los empresarios cambien esas cifras de las encuestas que usted nos ha dejado esta mañana y que nos han generado preocupación de que el inversionista vuelva
a mover el dinero y a invertir y a generar empleo. No, sin duda yo creo que volvemos otra vez al tema de mensajes claros, recuperar la confianza, no evitar mensajes que cambien de un momento a otro. Es que así es imposible tomar decisiones. Pero creo que también hay que pensemos en la política de reindustrialización, pero ya ejecutarla como tal. Pensemos qué hacer en infraestructura, también un tema importante. Y yo creo que otro tema importante es evitemos tantos bloqueos a las vías. Es muy difícil que una empresa funcione si permanentemente sus mercancías no pueden llegar o sus insumos no les llegan. Entonces yo creo que es entre una política de confianza y seguridad con acciones concretas que busquen unas políticas de crecimiento, sin duda, y yo creo que ahí empezamos a buscar otro camino. Muy bien, muchas gracias, doctora Restrepo. Pues yo Doctora sí voy a Echevarría. dar un parte de confianza, William, Sí. en lo macro. Sí. En lo macro, la macro del país la maneja el Banco de la República, que es independiente y que está haciendo su tarea, independiente del gobierno de turno. Y el Ministerio de Hacienda, que ha hecho todo sensato hasta el momento. Y estoy seguro que Bonilla lo va a continuar haciendo. Yo creo que eso es muy importante. Hay un montón de discusiones y tal vez mencionar pues lo que algunos han mencionado. El presidente está tocando puntos álgidos de la discusión nacional, el tema de la paz, el tema del cambio energético y la transición y el tema de lo social. Pero como usted dice, señor rector, el tema es cómo llegamos a cómo se hace. Y ahí hay una gran discusión, pero en lo macro yo sí creo que hay un parte de tranquilidad de que las cosas se siguen manejando muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor William, Echevarría. y qué pena, pues yo le hago una Por favor, Martín, adelante. Una cosa final. La solución también la tiene uno, ¿cierto? Y ahí pues ya es como una invitación porque obviamente hablamos que la gente está pesimista, que hay cosas por mejorar, pero nosotros a estudiar y a trabajar, ¿cierto? Muy bien. Muchísimas gracias a los panelistas. Por favor, un aplauso a los panelistas. Doctor Martín Orozco, doctor Rolando, muchas gracias. Doctora Restrepo, muchísimas gracias. Doctor Echevarría, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Y pues nos quedamos con este mensaje. Hay esperanza. Yo me quedo con las últimas palabras que nos ha dado el doctor Echevarría de que hay esperanza en materia macroeconómica. Muchas gracias a todos. Una feliz mañana. Hasta luego.